En este video hablaremos acerca de en qué invertir entre los 20 y los 39 años, cuáles son sus ventajas, sus desventajas y sus riesgos. Mi nombre es Jimmy Rocha y en este canal hablamos de inversiones y finanzas personales, así que si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte al canal. Cuando una persona tiene entre los 20 y los 39 años, ve aún lejana la posibilidad de retiro y busca por lo general alternativas de inversión y ahorro tratando de aumentar el capital y el patrimonio. Sin embargo, a la hora de seleccionar las alternativas de inversión, lo mejor es conformar un portafolio de inversión en donde se tengan tantos recursos en renta fija como en renta variable. Para escoger estas alternativas se debe tener en cuenta los siguientes elementos para organizar un portafolio con diferentes porcentajes de participación en distintos instrumentos de inversión. El primero es la tolerancia al riesgo. Hay personas que no son capaces de ver que su dinero pierda valor. En este caso, la renta variable y las acciones posiblemente no sean una buena alternativa, pues en el corto plazo se pueden tener caídas en los precios de las acciones, con una aparente pérdida de dinero. Sin embargo, si la persona no vende y espera la recuperación, que en algunos casos puede durar meses o incluso años, es posible conseguir rentabilidades positivas. Si se pueden soportar estas caídas y tolerar el riesgo, las acciones y la renta variable pueden ser alternativas a tener en cuenta. El segundo elemento a considerar es el tiempo para dejar los recursos invertidos. Si se necesitan los recursos en poco tiempo, menos de 2 años, no es una buena opción la renta variable y las acciones, pues en el corto plazo su comportamiento es impredecible. Dependiendo del plazo en el cual se necesita el dinero, ya se pueden mirar opciones como los CDTs, los plazos fijos o los fondos, pero en renta fija. Otro elemento son los recursos disponibles. Si se tiene poco capital, se debe tratar de no gastar recursos en altas comisiones. En este caso también, invertir en finca raíz posiblemente no sea viable, pero se tienen opciones como los fondos inmobiliarios. Otro elemento es el objetivo de la inversión. Es muy diferente si se busca simplemente ahorrar y tratar de ganar alguna rentabilidad, o si se pretende comenzar a construir un patrimonio para buscar la independencia financiera o tratar a futuro de tener un capital que complemente los ingresos de la mesada pensional. Revisemos entonces algunas alternativas y cuáles son sus ventajas y desventajas. La primera opción es la renta fija, los CDTs, los plazos fijos y los fondos. Esta alternativa es de bajo riesgo, pues el banco o la entidad financiera garantiza una rentabilidad fija en un periodo de tiempo. ¿Cuáles son entonces las ventajas de invertir en renta fija? Pues que la rentabilidad se conoce con anterioridad y no se asumen mayores riesgos. Los recursos se invierten en entidades que son confiables y en cierta manera el dinero está seguro. Estas entidades están supervisadas por entes reguladores y en la mayoría de países se tiene un seguro en caso de problemas con estas entidades. Para el caso de Colombia es el Fogafín. En el caso de los fondos de inversión en renta fija, la mayoría de productos no tienen pactos de permanencia, permitiendo que se retiren los recursos en cualquier momento. No se necesitan conocimientos en inversión en acciones, renta variable, análisis fundamental y value investing. Tampoco se requiere un tiempo para estar pendiente de los mercados de capitales y seleccionar los activos en donde invertir. En comparación a la inversión en bienes raíces, no se necesita realizar procesos de renta, cobros, administración y posibles pleitos. Si te está gustando esta información, no olvides regalarnos un like para mejorar la difusión de este contenido. En cuanto a las desventajas de invertir en renta fija, tenemos que las rentabilidades son muy bajas. De hecho, actualmente, debido a las tasas ofrecidas, está incluso por debajo del 2% anual en varios países. Esto quiere decir que, por ejemplo, si inviertes 10 millones de pesos colombianos, unos $2.700, se ganarían menos de 200.000 pesos o $54 en un año. Es posible que si los bancos centrales aumenten las tasas, los bancos comerciales ofrezcan unas mejores rentabilidades para estos productos. Para el caso de los plazos fijos o CDTs, se deben dejar los recursos un tiempo determinado en el banco, sin poder disponer de estos recursos. Entre más tiempo sea el plazo, mayor es la rentabilidad.
pero también más tiempo estarán los recursos sin la disponibilidad. Otro elemento en contra es la inflación. Recordemos que todos los años los bienes y servicios aumentan de precio, es decir, el dinero pierde valor. Esto implica que, por ejemplo, si la inflación es del 2.5% anual y la rentabilidad ganada en un plazo fijo o CDT es del 2%, en realidad estamos perdiendo un 0.5% en la capacidad adquisitiva. La segunda alternativa de inversión es la renta fija en dólares. Otra alternativa es realizar la inversión en fondos de inversión que tengan los recursos en activos en dólares. Tanto las comisionistas de bolsa como los fondos de pensiones privados ofrecen estos productos de inversión. Algunas de las ventajas de invertir en renta fija en dólares son las siguientes. A largo plazo, la devaluación de las monedas latinoamericanas permiten que se gane una rentabilidad por esa diferencia entre monedas. Por ejemplo, el dólar con respecto al peso colombiano ha ganado el doble de valor en los últimos 10 años. En el año 2011 el dólar cotizaba 1.800 pesos. Actualmente cotiza en valores cercanos a los 3.700 pesos. Otra ventaja es que las inversiones en dólares se encuentran en activos de bajo riesgo, como son los bonos del Tesoro americano, considerada una de las inversiones más seguras del mundo. Pero también se tienen desventajas en las inversiones en renta fija en dólares, pues actualmente, debido también a las bajas tasas de interés en los Estados Unidos, estos productos ofrecen una rentabilidad muy baja. Como ya explicamos, si nos encontramos en países latinoamericanos, lograríamos unos beneficios más bien por la devaluación. Otra desventaja es que no hay que descartar una corrección del dólar con respecto a las monedas en países emergentes, debido a la excesiva impresión de dólares. No es descabellado pensar en una pérdida de valor de la divisa americana con respecto a algunos pares emergentes. Recordemos que, por ejemplo, el ciclo entre los años 2003 y 2011. Por supuesto, esto dependerá de muchos factores, en donde las futuras elecciones son un factor determinante. La tercera alternativa de inversión son los bienes raíces o fondos inmobiliarios. Este tipo de inversión es considerada de riesgo moderado. Algunos de los instrumentos para este tipo de inversiones son los siguientes. La compra de una vivienda para la renta. Es una inversión tradicional en donde se invierten unos recursos en una propiedad inmobiliaria. Tiene algunas ventajas, como por ejemplo, que se puede obtener un beneficio tanto en la renta recibida como en la valorización del inmueble. En el largo plazo, la rentabilidad, teniendo en cuenta la valorización y la renta, se encuentra en promedio unos 3 a 4 puntos por encima de la inflación. También se pueden utilizar pólizas o seguros inmobiliarios que permiten realizar todos los procesos de renta y cobros. Pero como toda inversión, también tiene unas desventajas. Por ejemplo, no se puede contar con los recursos rápidamente, en el caso de que se necesiten, pues los procesos de venta pueden durar meses o incluso años. Es posible que el inmueble se encuentre algunos meses sin rentar, pero con unos gastos de administración y servicios además. Se necesita un capital importante, pues el valor de una propiedad necesita una inversión de un monto alto. Si se requiere un crédito para apalancar la compra, se deben cumplir ciertos requisitos para su aprobación, como un historial crediticio y demostrar ingresos. Si se arrienda sin póliza o seguro, se puede tener inconvenientes de pago y procesos engorrosos de desalojo. Las propiedades también requieren unos gastos de mantenimiento, remodelación y pago de impuestos. También es posible que se tengan ciclos en donde las viviendas no se valoricen o incluso pierdan valor. Sin embargo, en el largo plazo, por lo general, se recuperan los precios. Si no se cuentan con los recursos para comprar una propiedad o por lo menos el capital para una cuota inicial, se tienen dos interesantes alternativas. Una son los fondos inmobiliarios, que son productos financieros ofrecidos por las comisionistas de bolsa. La desventaja es que se puede invertir bajos montos. Por ejemplo, para el caso de Colombia, algunos fondos inmobiliarios requieren un aporte mínimo de 1 millón, otros exigen entre 5 y 10 millones de pesos. Recientemente publicamos un video sobre estas alternativas de inversión. La desventaja es que la rentabilidad no es muy alta. En buena parte debido a la crisis, la rentabilidad de los últimos 2 años para algunos de estos fondos ha estado en el orden del 2%, aunque algunos productos han tenido una rentabilidad promedio del 6% anual. Otra opción son los ETFs en el sector inmobiliario de los Estados Unidos.
Los ETF son un instrumento que permiten invertir en ciertos sectores o acciones con pocos recursos. Un ejemplo de un ETF en el sector inmobiliario de los Estados Unidos es el BNQ, Vanguard Real Estate. Actualmente el valor de la unidad es de $105.99. La valorización promedio de este producto es del 7.54 en los últimos 5 años y del 9.44 anual para los últimos 10 años en promedio. Esta gráfica nos muestra la evolución del valor de la unidad en los últimos años. Como vemos, la tendencia ha sido bastante positiva. Entre las ventajas de estos ETFs se encuentra por un lado que a largo plazo la rentabilidad es bastante buena, comparada con otras opciones. Además, estos recursos se encuentran en dólares y se ven favorecidos por la devaluación de las monedas emergentes. Además, se pueden invertir bajos capitales. Los aspectos negativos son que se necesita tener una cuenta en un broker americano, aunque cada vez es más sencillo realizar este proceso. La otra desventaja es que el mercado inmobiliario en los Estados Unidos para algunos analistas se encuentra algo sobrevalorado y ante un eventual aumento de las tasas de interés es probable una corrección en los precios en el mediano plazo. La cuarta alternativa es invertir en renta variable, ya sea acciones, fondos o ETFs. Algunos de los instrumentos donde se puede invertir en renta variable son, por ejemplo, los ETFs indexados a índices. Para este caso, el mercado americano tiene el índice de S&P 500, que reúne las 500 empresas más importantes de la Bolsa de Nueva York. El rendimiento promedio de los últimos 50 años ha sido cercano al 10% anual. Entre las ventajas de este tipo de inversión se encuentra que la rentabilidad histórica ha sido excelente. Además, se tienen los recursos bastante diversificados, pues se está invirtiendo en más de 500 compañías. Otra de las ventajas es que no debemos preocuparnos por seleccionar las acciones en donde invertir, pues el índice de manera dinámica incluye a las empresas con mayor capitalización bursátiles del mercado. Igualmente, las comisiones son muy buenas, por lo general inferiores al 1% anual, a diferencia de cuando se compran acciones directamente, en donde se requieren unos pagos de comisiones en cada operación. La desventaja es que también se requiere una cuenta en un broker americano, aunque en los países latinoamericanos ya las comisionistas ofrecen algunos productos bastante similares. Para el caso de los ETFs también hay algunos que recogen empresas de cierto sector. Por ejemplo, el eShares USA Energy, con participación en 35 empresas del sector energético y petrolero. Compañías como Exxon, Chevron y ConocoPhillips hacen parte de este producto. El SPHD, que es un ETF enfocado en empresas de alto dividendo y baja volatilidad, reúnen empresas que tengan un excelente dividendo y una baja volatilidad, con más de 52 compañías. Algunas de estas son Iron Mountain, Lumen Technology, ExxonMobil, Philip Morris y AT&T. Otro ETF es el eShares USA Pharmaceuticals, que reúne las 45 principales empresas farmacéuticas que cotizan en la bolsa de los Estados Unidos. Algunas de estas compañías son Johnson & Johnson, Pfizer, Merck y Bristol Myers. Hay muchos otros ETFs que agrupan en un solo producto empresas de un sector específico. En esta misma línea también podemos invertir en la compra de acciones. En esta alternativa se realiza la selección de los activos, en donde se desea invertir de forma directa. Las ventajas son que se pueden comprar en mayor proporción las acciones que se considera tienen un mayor potencial de valorización. Sin embargo, se tienen algunas desventajas. Por ejemplo, conformar un portafolio con varias compañías requiere un tiempo adecuado para su análisis y seguimiento. Además, se necesitan conocimientos sobre análisis fundamental y value investing. Incluso se pueden llegar a tomar decisiones equivocadas y si se tienen pocas acciones, el portafolio puede tener importantes pérdidas. Igualmente, las comisiones pagadas pueden llegar a ser importantes. Recuerda que en la descripción del video puedes encontrar el enlace a nuestro curso recomendado de inversión en bolsa y acciones para principiantes. No es un curso de trading, es una formación que busca que tomes tus propias decisiones de inversión basándose principalmente en análisis fundamental. La quinta alternativa son las inversiones especulativas, como las criptomonedas y diferentes plataformas de inversión. Esta alternativa de compra o inversión en criptoactivos o monedas digitales
Para muchos es una alternativa de tipo especulativo. Tiene algunas ventajas, por ejemplo, si se observa la valorización de la mayoría de las criptomonedas en los últimos años, ha sido realmente bastante favorable. Incluso se pueden realizar inversiones con pocos montos de capital. A diferencia de las monedas tradicionales, no se pueden emitir cantidades infinitas de criptodivisas, pero hay algunas desventajas o riesgos a tener en cuenta. Así como se pueden lograr ganancias, el riesgo es alto y se pueden tener también grandes pérdidas. Se han tenido brokers o intermediarios que resultan ser estafas, dejando a los inversionistas sin sus recursos. Cuando se realiza un análisis del precio objetivo de una criptomoneda, es una labor casi imposible, pues no se tienen fundamentales para revisar. Algunos estados han prohibido las transacciones con criptomonedas y otros gobiernos están desarrollando sus propias criptos. Igualmente, son muy variables ante la declaración de algún referente del mercado, como por ejemplo Elon Musk. Si te ha gustado el contenido de este video, regálanos un like y suscríbete al canal. Comenta, ¿cuál de todas estas alternativas te parece la mejor alternativa de inversión? Comparte el contenido en redes sociales e ingresa a invertologia.com para más información.